¿Sabías que el mes en que naciste revela un propósito divino para tu vida que está escrito en las Sagradas Escrituras? Y si te dijera que cada mes del año lleva en sí una profunda revelación sobre el carácter de Dios, un mensaje celestial que puede transformar por completo la forma en que ves tu existencia y tu vocación aquí en la tierra? Imagina descubrir que tu fecha de nacimiento no fue una coincidencia, sino una señal divina, una marca del Creador que revela rasgos únicos de tu personalidad espiritual y el plan que Él ha preparado especialmente para ti. Hay un poderoso secreto oculto en las páginas de la Biblia que pocos conocen, un misterio que te abrirá los ojos para entender por qué actúas de determinada manera, por qué ciertas situaciones se repiten en tu vida y, sobre todo, cuál es el propósito eterno que Dios ha plantado en tu corazón desde antes de que respiraras por primera vez. En este video descubrirás cómo cada mes tiene características únicas que se conectan con pasajes bíblicos específicos. Entenderás por qué las personas nacidas en enero llevan dentro una fuerza de nuevos comienzos que se hace eco de la creación del mundo, o por qué los nacidos en diciembre tienen un corazón para la esperanza y el nacimiento del Salvador. Pero, cuidado, hay algo aún más extraordinario que pocos se atreven a revelar. Hay meses que llevan una unción especial, una fuerza espiritual que transformará no solo tu vida, sino la de toda tu familia. Meses que han sido marcados por Dios con acontecimientos sobrenaturales, milagros que han cambiado el curso de la historia de la humanidad. ¿Qué pasaría si descubrieras que naciste en uno de estos poderosos meses? ¿Cómo influiría esto en tu camino de fe? La verdad sobre el mes de tu nacimiento podría ser la clave que te falta para darte cuenta de tu verdadero valor ante Dios y descubrir talentos y dones que pueden haber estado latentes en tu vida. En los próximos minutos vamos a sumergirnos juntos en las Escrituras y desentrañar este antiguo misterio. Voy a compartir contigo revelaciones que cambiarán para siempre la forma en que te ves a ti mismo y cómo confías en el plan perfecto que el Altísimo tiene para tu existencia. Prepara tu corazón, abre tu mente y permite que el Espíritu Santo te hable a través de esta extraordinaria revelación sobre el significado bíblico del mes en el que naciste. Pero antes de comenzar este viaje transformador, disfruta de este video, deja tu comentario y suscríbete al canal para aprender más sobre la palabra de Dios. Comenzamos nuestro viaje espiritual con el primer mes del año, enero, y desde el principio tienes que saber algo extraordinario. No es casualidad que Dios haya permitido que algunas personas nacieran precisamente en el mes que marca el inicio de un nuevo ciclo. Si tú naciste en enero, llevas dentro la esencia divina de los nuevos comienzos, la renovación y la esperanza que brota incluso en los momentos más fríos de la vida. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué Dios creó el mundo con un principio? En el versículo 1 del Génesis encontramos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra principio aquí no fue elegida por casualidad. Revela que nuestro Creador es un Dios de nuevos comienzos, de primeras oportunidades, de esperanza que nace donde antes solo había vacío. Las personas nacidas en enero tienen en su naturaleza espiritual una fuerza especial para empezar de nuevo, para levantarse de las caídas, para ver posibilidades donde otros solo ven problemas. Es como si el mismo Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas en el momento de la creación habitara en sus corazones de un modo especial. Fíjate en algo fascinante. Enero es el mes en el que solemos empezar a planificar, soñar y fijarnos nuevas metas. ¿No te recuerda eso a alguien? ¿Recuerdas a José de Egipto, que incluso en la cárcel, en el momento más frío y difícil de su vida,
mantuvo viva la esperanza y la capacidad de volver a empezar. En el versículo 2 del Génesis 39 leemos: «Y el Señor estaba con José, y fue un hombre próspero». Incluso en la adversidad, José llevaba dentro la fuerza para volver a empezar. Si naciste en enero, Dios plantó en tu corazón la misma semilla que plantó en José, la capacidad sobrenatural de convertir los desiertos en jardines, de hacer brotar la vida donde parecía que solo había muerte. Tienes un don especial para motivar a la gente desanimada, para ver salidas a situaciones imposibles, para ser un instrumento de renovación en la vida de los demás. Pero, cuidado, este poder de nuevos comienzos conlleva una responsabilidad. Así como Dios usó a José para salvar no solo a su familia, sino a toda una nación de la hambruna, Él puede estar preparándote para ser un instrumento de transformación en la vida de muchas personas. ¿Cuántas veces se te ha acercado alguien desanimado? ¿Cuántas veces tus palabras han traído esperanza a quienes habían perdido la fe? Jesús mismo eligió comenzar su ministerio precisamente después de un período de preparación en el desierto. En Mateo 4, versículo 17, encontramos: «Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: arrepentíos, porque ha llegado el reino de los cielos». ¿Te das cuenta de la fuerza de la palabra comenzó? Cristo nos enseña que siempre hay tiempo para un nuevo comienzo. Siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. La gente de enero lleva esta misma unción que Jesús. Les resulta fácil dejar atrás el pasado, perdonar las ofensas, dar segundas oportunidades. Son personas que inspiran a otros a no renunciar a sus sueños, que pueden ver el potencial oculto incluso en quienes han perdido la esperanza en sí mismos. Sin embargo, como cualquier bendición divina, este poder de los nuevos comienzos necesita ser bien dirigido. Algunas personas nacidas en enero pueden desarrollar una tendencia a abandonar proyectos a mitad de camino, siempre en busca de algo nuevo. Se necesita sabiduría para equilibrar la fuerza de los nuevos comienzos con la perseverancia necesaria para ver los frutos. Pero hay algo aún más profundo en enero. Este mes está relacionado no solo con los nuevos comienzos, sino con la preparación para grandes propósitos. Así como enero prepara la tierra para todo el ciclo que vendrá durante el año, las personas que nacen en este mes a menudo son preparadas por Dios para misiones especiales que solo serán reveladas a lo largo de sus vidas. Ahora llegamos a febrero, el mes más corto del año, pero que lleva en sí una de las revelaciones más poderosas sobre el corazón de Dios. Si naciste en febrero, tienes que darte cuenta de que no fue una coincidencia que tu alma viniera al mundo precisamente en el mes que representa el amor en su forma más pura y la purificación espiritual más profunda. ¿Te has preguntado alguna vez por qué febrero tiene menos días que otros meses? En la sabiduría divina, esto no es una limitación, sino una revelación. Así como el perfume más precioso viene en frascos pequeños, las personas nacidas en febrero llevan una intensidad espiritual concentrada, un amor que no necesita mucho tiempo para transformar vidas enteras. Observa algo extraordinario en las Escrituras. Fue en febrero cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. En Éxodo 20, versículo 4 encontramos: «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo». Pero, ¿por qué eligió Dios revelar sus mandamientos precisamente en esta época? Porque febrero representa la purificación, el refinamiento, la separación entre lo santo y lo profano. Los nacidos en febrero tienen una sensibilidad espiritual especial. Perciben cuando algo no está bien en su entorno. Sienten en su corazón cuando alguien necesita oración.
tienen una capacidad natural para amar incluso a aquellos a los que es difícil amar. Es como si llevaran dentro un pedacito del corazón de Jesús. Pero esta sensibilidad va acompañada de un propósito divino específico. Al igual que un orfebre utiliza el fuego para purificar el oro y separar las impurezas, las personas de febrero suelen pasar por pruebas que las refinan, que las preparan para ser instrumentos de sanación y restauración en la vida de los demás. ¿Recuerdas la historia de Esther? Pasó por un largo proceso de preparación y purificación antes de convertirse en reina. En Esther 2, versículo 12 leemos: «Y cuando llegó el turno de cada doncella de presentarse al rey Asuero, después de haber hecho con ella conforme a la ley de las mujeres durante 12 meses, así se cumplieron los días de sus purificaciones». Esther tuvo que ser refinada, preparada, purificada para poder cumplir su propósito de salvar a su pueblo. Si naciste en febrero, puede que Dios te esté permitiendo pasar por procesos de purificación similares, no para castigarte, sino para prepararte para una misión especial. Tus lágrimas no son signos de debilidad, son semillas de compasión que Dios está plantando en tu corazón para que puedas consolar a otros que lloran. Hay algo más profundo en la gente de febrero. Llevan la unción del amor sacrificado. Al igual que Jesús demostró su amor a través del sacrificio, a estas personas les resulta fácil renunciar a sus propios intereses en favor del bienestar de los demás. ¿Cuántas veces te has sacrificado por la felicidad de alguien de tu familia? ¿Cuántas veces has antepuesto las necesidades de los demás a las tuyas? En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, encontramos una de las revelaciones más poderosas sobre el carácter de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Las personas nacidas en febrero llevan esta esencia divina con mayor intensidad. No solo sienten amor, sino que son canales por los que fluye el amor de Dios para llegar a los corazones heridos. Pero, cuidado, esta capacidad de amar intensamente a veces puede convertirse en una trampa. Algunas personas de febrero pueden desarrollar codependencia emocional, pueden hacerse daño a sí mismas intentando salvar a personas que no quieren ser salvadas. Hace falta sabiduría para discernir cuándo amar significa ayudar y cuándo significa dejar que la persona aprenda de sus propias decisiones. Hay algo aún más especial en febrero de lo que poca gente se da cuenta. Es el mes de preparación para la Pascua, el periodo en el que nos preparamos espiritualmente para celebrar la resurrección de Cristo. Las personas nacidas en este mes llevan dentro una fuerza especial de renovación espiritual, no solo para sí mismas, sino para toda su familia y su comunidad. Los nacidos en febrero, tenéis que daros cuenta de que Dios os ha elegido para ser un instrumento de sanación emocional en este mundo. Cuando el corazón de alguien está roto, tu presencia trae consuelo. Cuando una familia atraviesa un conflicto, tus palabras traen la reconciliación. Cuando una comunidad está dividida, tu amor sirve de puente de unidad. El mes de febrero nos enseña que el verdadero amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de buscar el bien del otro, aunque nos cueste caro. Y tú, que has nacido en este bendito mes, has sido llamado a ser un ejemplo vivo de esta verdad bíblica. Hemos llegado a marzo, un mes que lleva en su nombre una poderosa revelación sobre la batalla y la conquista. Si naciste en marzo, tienes que darte cuenta de que Dios te trajo al mundo en el período que representa la guerra espiritual, la lucha entre la luz y las tinieblas y, sobre todo, la certeza de la victoria final de los hijos de Dios. ¿Sabías que el mes de marzo debe su nombre a Marte, el dios de la guerra en la mitología romana? Pero para nosotros, los cristianos, tiene un significado mucho más profundo. No estamos hablando de la guerra carnal,
sino de la batalla espiritual que Pablo describe en Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Las personas nacidas en marzo llevan dentro el espíritu de guerreros espirituales. No huyen de las dificultades, no se esconden cuando surgen problemas. Al contrario, hay algo en su naturaleza que les hace mantener la cabeza alta y afrontar los retos de frente, confiando en que Dios ya ha preparado la victoria antes incluso de que comience la batalla. ¿Recuerdas la historia de Josué? Cuando Moisés murió y todo el pueblo de Israel se desanimó, fue Josué quien recibió la orden divina de encabezar la conquista de la tierra prometida. En Josué, versículo 9, Dios dijo: «No os lo he mandado yo, sé fuerte y valiente, no te desanimes ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas». Josué llevaba el mismo espíritu guerrero que habita en el pueblo de marzo. Si naciste en marzo, Dios ha sembrado en tu corazón el mismo coraje que le dio a Josué. Tienes una fuerza interior que se manifiesta especialmente en los momentos más difíciles. Cuando tu familia atraviesa una crisis, eres tú quien toma la iniciativa. Cuando tus amigos están desanimados, eres tú quien trae palabras de aliento. Cuando la iglesia se enfrenta a desafíos, usted es el que se levanta para interceder. Pero esta unción de guerrero espiritual conlleva una responsabilidad especial. Así como Josué tuvo que aprender a discernir cuándo luchar y cuándo esperar en el Señor, el pueblo de marcha necesita desarrollar sabiduría espiritual para saber cuál es la batalla de Dios y cuál es solo orgullo humano. Hay algo fascinante en las personas nacidas en marzo. Detectan fácilmente la mentira y el engaño. Es como si tuvieran un radar espiritual que detecta cuando algo no está bien. En Juan 8, versículo 44, Jesús dijo del diablo: «Desde el principio fue homicida, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». La gente de marzo puede discernir fácilmente estas mentiras. Esta capacidad de discernimiento espiritual hace que a menudo se les malinterprete. La gente a su alrededor puede pensar que son desconfiados o negativos, pero en realidad están ejerciendo un don espiritual de protección. Pueden ver peligros que otros no ven. Pueden saber cuándo alguien tiene malas intenciones. Pueden advertir sobre situaciones que podrían causar daño. Hay una característica muy especial en las personas nacidas en marzo. No se rinden fácilmente. Cuando creen en algo, cuando sienten que Dios dirige una situación, persisten incluso cuando todo parece imposible. Es como si llevaran dentro la misma determinación que Caleb mostró a la edad de 85 años, cuando dijo en Josué 14, versículo 12, «Ahora pues, dame este monte del que habló el Señor aquel día». Tú que naciste en marzo, tienes que darte cuenta de que Dios te ha elegido para ser un intercesor, un guerrero de oración que lucha en los lugares celestiales por las personas que amas. Tus oraciones tienen un poder especial para romper cadenas espirituales, para abrir puertas que parecían cerradas para siempre, para traer liberación donde había opresión. Pero hay algo aún más profundo sobre marzo que quiero revelar. Este es el mes en el que muchos de los grandes libertadores bíblicos nacieron o fueron llamados a sus misiones. Es un período marcado por la unción de liberación, el rompimiento de yugos, la destrucción de fortalezas espirituales que mantenían a personas y familias en esclavitud. La batalla espiritual no es opcional en la vida de alguien nacido en marzo. Es parte de su ADN espiritual, es el propósito para el cual fueron creados. No luches contra esta naturaleza guerrera,
sino aprende a dirigirla bajo la guía del Espíritu Santo, para que te conviertas en instrumentos poderosos en las manos de Dios para traer liberación y victoria a muchas vidas. Y ahora llegamos al mes de abril, que lleva en sí una de las revelaciones más extraordinarias de toda la Biblia. Si usted nació en abril, prepare su corazón para una verdad que podría transformar completamente la forma en que ve su vida y su propósito eterno. Naciste en el mes de la resurrección, el período en que la muerte fue vencida para siempre. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué la Pascua, la celebración de la resurrección de Jesús, siempre tiene lugar en abril? No es casualidad. Dios estableció este mes como un hito de victoria sobre todo lo que parecía imposible. Y si viniste al mundo durante este bendito período, llevas dentro de ti la unción sobrenatural para resucitar sueños muertos, para traer vida donde solo había desesperación. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Cuando Jesús llegó a Betania, su amigo llevaba 4 días muerto. Todos habían perdido la esperanza, incluida Marta, que dijo en Juan 11, versículo 21, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero Jesús respondió con una de las afirmaciones más poderosas de toda la Escritura. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Las personas nacidas en abril llevan esa misma unción de resurrección. Llegan a situaciones que parecen desesperadas y consiguen ver posibilidades que nadie más ve. Son personas que no aceptan la palabra imposible, que insisten en creer que Dios aún puede obrar milagros incluso cuando todos a su alrededor se han dado por vencidos. Pero hay algo aún más profundo en la gente de April. No solo creen en los milagros, sino que son los instrumentos a través de los cuales se producen los milagros. ¿Cuántas veces has rezado por un enfermo y ha mejorado? ¿Cuántas veces tus palabras han traído esperanza a alguien que había perdido las ganas de vivir? ¿Cuántas veces tu presencia ha traído paz en medio del caos? Observa algo extraordinario en las Escrituras. Fue en el mes de abril cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, cuando todo parecía perdido, cuando el ejército del faraón se acercaba y el mar bloqueaba el camino. Dios abrió las aguas. En Éxodo 14, versículo 13, Moisés dijo al pueblo, «No temáis, quedaos quietos y ved la salvación del Señor que os dará hoy». Abril es el mes en que lo imposible se hace posible. Si naciste en abril, Dios ha plantado en tu espíritu esa misma fe que mueve montañas. Tienes una conexión especial con lo sobrenatural, una facilidad para creer en lo invisible, una capacidad para mantener viva la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Tu fe no es solo un sentimiento, es una fuerza espiritual que transforma realidades. Pero cuidado, esta unción de resurrección y milagros tiene un precio. Al igual que Jesús tuvo que pasar por la cruz antes de su resurrección, las personas nacidas en abril a menudo tienen que atravesar profundos valles de sufrimiento antes de ver la manifestación de los milagros. Sus pruebas no son signos de abandono divino, sino preparativos para manifestaciones gloriosas del poder de Dios. Hay una característica muy especial en las personas nacidas en abril. Les resulta fácil perdonar ofensas profundas. Es como si comprendieran de forma natural que el perdón es la llave que abre la puerta a los milagros. Los nacidos en abril, tenéis que daros cuenta de que el perdón en vuestra vida no es solo una actitud cristiana, sino una poderosa herramienta espiritual. Cuando perdonas, no solo liberas a la persona que te hizo daño, sino que abres canales celestiales para que ocurran milagros extraordinarios en tu propia vida y en la de tu familia. Pero hay un secreto aún mayor sobre abril que me reservo revelar más adelante. Este mes
está relacionado con uno de los acontecimientos más poderosos de la historia bíblica. Un acontecimiento que cambió el curso de la humanidad para siempre. Y los nacidos en este mes llevan una marca espiritual especial relacionada con este extraordinario acontecimiento. Por ahora, quiero que lo entiendas. Si naciste en abril, fuiste elegido para ser portador de esperanza en este mundo. Cuando otros ven un final, tú ves un nuevo comienzo. Cuando otros ven muerte, tú profetizas resurrección. Cuando otros dicen imposible, tú declaras que para Dios todo es posible. Ahora entramos en mayo, un mes que revela uno de los lados más amorosos y generosos del corazón de Dios. Si naciste en mayo, tienes que darte cuenta de algo extraordinario. Viniste al mundo en el periodo que representa la provisión divina, la abundancia celestial y la capacidad sobrenatural de multiplicar las bendiciones en la vida de los demás. En mayo celebramos el Día de la Madre, y tampoco es casualidad. Es el mes dedicado a la que nos dio a luz, a la que nos alimentó, a la que nos cuidó cuando no podíamos cuidarnos solos. Las personas nacidas en mayo llevan esa misma esencia maternal y proveedora, independientemente de que sean hombres o mujeres. Tienen un corazón que se preocupa de verdad por el bienestar de los demás. ¿Recuerdas la historia de la viuda de Sarepta? Cuando el profeta Elías llegó a su casa, ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Era todo lo que le quedaba para que ella y su hijo no murieran de hambre. Pero cuando decidió compartir esta última comida con el hombre de Dios, se produjo un milagro extraordinario. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14, Elías declaró: «Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina de la olla, ni faltará el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». Las personas nacidas en mayo tienen esta misma unción de multiplicación. Puede que no tengan mucho materialmente, pero tienen la capacidad divina de hacer mucho con poco. Son personas que consiguen alimentar a toda una familia con recursos que parecían insuficientes, que consiguen estirar el presupuesto de formas que desafían la lógica humana. Pero hay algo aún más profundo en esta unción de provisión. No se trata solo de recursos materiales, sino de una capacidad espiritual para alimentar almas hambrientas. ¿Cuántas veces has consolado a alguien que estaba desesperado? ¿Cuántas veces tus palabras han aliviado a alguien que estaba abrumado? ¿Cuántas veces tu casa se ha convertido en refugio para personas necesitadas de cobijo? Hay una característica muy especial en la gente de mayo. Les resulta difícil ver a alguien necesitado sin hacer algo para ayudarle. Es como si llevaran dentro un pedacito del corazón compasivo de Jesús. En Mateo 9, versículo 36 leemos: «Y al ver a la multitud, tuvo gran compasión de ella, porque estaban cansadas y descarriadas como ovejas que no tienen pastor». Esta compasión natural puede convertirse a veces en una pesada carga. Las personas nacidas en mayo a menudo se sobrecargan tratando de resolver los problemas de los demás, olvidando atender sus propias necesidades. Se necesita sabiduría para equilibrar la generosidad con el cuidado de uno mismo, dándose cuenta de que no podemos dar lo que no tenemos. Pero cuidado con lo extraordinario. Que la gente tenga una conexión especial con las promesas bíblicas de prosperidad. En Malaquías 3, versículo 10, Dios declara: «Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Los que nacisteis en mayo tenéis que daros cuenta de que vuestra generosidad es una llave que abre los tesoros celestiales. Cuando das con alegría,
cuando compartes tus recursos con placer, cuando ofreces tu tiempo y tu talento para bendecir a los demás, estás activando leyes espirituales de multiplicación que pueden transformar tu situación financiera y familiar. Hay algo aún más sorprendente sobre mayo de lo que pocos se dan cuenta. Este es el mes en el que muchas de las grandes promesas bíblicas sobre la abundancia fueron declaradas por los profetas. Es un tiempo en el que Dios derrama revelaciones especiales sobre la provisión, sobre el cuidado de los padres, sobre la garantía de que sus hijos nunca pasarán necesidad. Las personas nacidas en mayo suelen recibir ideas creativas para generar ingresos, perspectivas sobre oportunidades de negocio, sabiduría para gestionar los recursos. No desestimes estas inspiraciones. Podría ser el Espíritu Santo guiándote hacia caminos de prosperidad que honran a Dios y bendicen a muchas familias. Pero prepara tu corazón, porque mayo guarda conexiones con algunos de los secretos más preciados sobre la prosperidad bíblica. Este mes está vinculado a principios espirituales de abundancia que pueden revolucionar no solo tu vida financiera, sino toda tu comprensión de cómo Dios quiere bendecir a sus hijos. Ahora llegamos a junio, un mes que encierra una de las revelaciones más profundas sobre el tiempo de Dios y la importancia de la paciencia divina. Si has nacido en junio, tienes que darte cuenta de algo extraordinario. Has venido al mundo en el momento de la gran cosecha, cuando todo el trabajo sembrado durante meses da finalmente frutos abundantes. Las personas de junio no son impulsivas. Observan, analizan y esperan el momento adecuado para tomar decisiones importantes. Es como si llevaran dentro la misma sabiduría que demostró Salomón cuando pidió a Dios discernimiento para gobernar a su pueblo. En Primera de Reyes, versículo 9, leemos: «Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que discierna sabiamente entre el bien y el mal». Pero hay algo aún más profundo en esta sabiduría natural. Las personas nacidas en junio tienen facilidad para dar sabios consejos, para guiar a la gente que está confusa, para ver soluciones que otros no pueden percibir. ¿Cuántas veces han acudido a usted amigos y familiares cuando se enfrentaban a decisiones difíciles? ¿Cuántas veces tus palabras han aportado claridad a situaciones complicadas? ¿Recuerdas la historia de Ruth? Ella tomó una de las decisiones más sabias registradas en la Biblia cuando eligió acompañar a su suegra Noemí en lugar de regresar a su tierra natal. En el versículo 16 de Ruth 1, declaró: «No me obligues a dejarte y a alejarme de ti, porque a donde tú vayas, iré yo, y a donde tú desembarques, desembarcaré yo. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios». Esta sabia decisión se tradujo en extraordinarias bendiciones para todos sus descendientes. Si naciste en junio, Dios sembró en tu corazón esa misma capacidad de tomar decisiones sabias que dan fruto a generaciones. Tus decisiones no solo afectan a tu vida, sino que tienen el poder de influir positivamente en toda tu familia y tu comunidad. Por eso es tan importante que siempre busques la guía divina antes de decidir asuntos importantes. Observa algo fascinante en las Escrituras. Fue en el mes de junio cuando Salomón dedicó el Templo de Jerusalén. Durante 7 años de construcción, esperó pacientemente el momento perfecto para presentar la casa de Dios al pueblo. En el capítulo 8 de la primera carta de los Reyes, versículos 10 y 11, leemos: «Y sucedió que cuando los sacerdotes salían del santuario, una nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no podían estar de pie para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor.
La gente de junio comprende naturalmente la importancia de hacer las cosas en el momento oportuno y de la manera correcta. Prefieren esperar y hacer las cosas bien que precipitarse y comprometer la calidad. Esta característica puede interpretarse a veces como lentitud, pero en realidad es sabiduría divina que evita muchos problemas y arrepentimientos futuros. Los nacidos en junio tienen una característica muy especial. Son excelentes mediadores. Cuando hay conflictos en la familia, en el trabajo o en la iglesia, son capaces de ver los dos lados de la cuestión y encontrar la manera de reconciliarse. En Mateo 5, versículo 9, Jesús declaró: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Esta capacidad de traer la paz no es solo un talento natural, es una unción espiritual. Dios utiliza a las personas nacidas en junio como instrumentos de su paz, como puentes que conectan corazones separados, como sanadores de relaciones heridas. Su presencia en un ambiente tenso suele bastar para calmar los ánimos y abrir el camino al diálogo. Pero cuidado, esta unción de sabiduría y mediación conlleva una responsabilidad especial. Del mismo modo que Salomón tuvo que procurar que su sabiduría no se convirtiera en soberbia, los junianos deben permanecer humildes y recordar que toda verdadera sabiduría procede de Dios. Hay algo extraordinario en junio de lo que pocos se dan cuenta. Dios suele colocar a los nacidos en junio en puestos en los que sus decisiones pueden influir en muchas vidas. Pueden ser líderes empresariales que deciden el destino de los empleados, padres que guían el futuro de sus hijos o, simplemente, personas que en el momento oportuno pronuncian la palabra que alguien necesita oír. Estamos entrando en julio, un mes que conlleva una de las revelaciones más intensas y transformadoras sobre el poder purificador de Dios. Si has nacido en julio, prepárate para descubrir algo extraordinario. Has venido al mundo en el período que representa el fuego sagrado, la transformación radical y la capacidad divina de moldear los caracteres según el corazón del Altísimo. Los nacidos en julio llevan dentro una pasión espiritual que consume, transforma y purifica todo lo que les rodea. Observa algo fascinante en las Escrituras. El fuego siempre ha representado la presencia manifiesta de Dios. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente en el monte Horeb, la zarza ardió, pero no se consumió. En Éxodo 3, versículo 2 leemos: «Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego de en medio de una zarza, y él miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía». Este fuego divino representaba la santidad y el poder transformador del Señor. Las personas nacidas en julio tienen esta misma característica del fuego sagrado. Tienen una intensidad espiritual que impresiona, una pasión por Dios que se manifiesta en todo lo que hacen. Cuando rezan, sus palabras llegan al cielo con un fervor especial. Cuando adoran, tocan profundamente el corazón de Dios. Cuando predican o testifican, sus palabras tienen el poder de transformar vidas. Pero este fuego interior también significa que pasan por intensos procesos de purificación. Al igual que un orfebre utiliza el fuego para refinar el oro y separar las impurezas, Dios permite que el pueblo de julio pase por hornos espirituales que lo preparan para fines extraordinarios. Sus pruebas no son castigos, son procesos divinos de perfeccionamiento. ¿Recuerdas la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando fueron arrojados al horno de fuego por negarse a adorar la imagen de oro del rey Nabucodonosor, sucedió algo sobrenatural. En Daniel 3, versículo 25, el rey exclamó: «Pero yo veo a 4 hombres sueltos que andan en medio del fuego y no hay en ellos ningún mal, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses».
El fuego que debía destruirlos se convirtió en el lugar donde encontraron la presencia divina. Si has nacido en julio, date cuenta de que los hornos de tu vida tienen la misma finalidad. Cuando atraviesas momentos difíciles, presiones intensas, situaciones que parecen imposibles de soportar, es exactamente ahí donde Jesús se manifiesta con más fuerza. El fuego de la adversidad no te consumirá, te convertirá en oro puro. Hay una característica muy especial en la gente de julio. No pueden vivir una fe tibia, o están completamente rendidos a Dios, o están en una crisis espiritual buscando un encuentro genuino con el Señor. Esta intensidad espiritual les convierte en poderosos agentes de avivamiento. Donde quiera que estén, llevan un calor espiritual que despierta los corazones dormidos, que rompe la frialdad religiosa, que enciende una auténtica pasión por Dios. Fíjate en algo extraordinario. Fue en el mes de julio cuando Elías tuvo su épico enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Durante todo el día, los falsos profetas invocaron a sus dioses, pero no ocurrió nada. Entonces, Elías rezó una sencilla oración, y el fuego de Dios descendió del cielo, consumiendo no solo el holocausto, sino también la leña, las piedras e incluso el agua circundante. Las personas nacidas en julio llevan esta misma unción que Elías. Cuando oran fervientemente, cuando buscan a Dios con fervor, cuando se oponen a las tinieblas espirituales, desciende fuego del cielo en respuesta a sus súplicas. Tienen la autoridad espiritual para enfrentarse a los poderes malignos, para acabar con la brujería, para destruir las obras de las tinieblas. Pero cuidado, este fuego sagrado debe ser dirigido por la sabiduría divina. Así como Elías tuvo momentos de desánimo después de sus grandes victorias, el pueblo de julio necesita aprender a equilibrar su intensidad espiritual con momentos de descanso y renovación. La pasión por Dios es maravillosa, pero necesita ser sostenible. También existe un vínculo especial entre julio y los dones espirituales de poder. Los dones de sanación, milagros y obrar maravillas fluyen con más facilidad a través de las personas nacidas en este mes. No porque sean mejores que los demás, sino porque su intensidad espiritual crea un entorno favorable para las manifestaciones sobrenaturales. Hemos llegado a agosto, un mes que revela una de las dimensiones más majestuosas del carácter de Dios. Si has nacido en agosto, tienes que darte cuenta de algo extraordinario. Has venido al mundo en el periodo que representa la autoridad divina, el gobierno celestial y la capacidad sobrenatural de dirigir a las personas según los principios del reino de los cielos. ¿Sabías que agosto debe su nombre al emperador Augusto, que gobernó el mayor imperio de la historia antigua? Pero para nosotros, hijos de Dios, esto adquiere un significado mucho más profundo. No estamos hablando de la dominación humana basada en la fuerza o la manipulación, sino de la autoridad espiritual que procede directamente del trono de Dios y se manifiesta a través del amor y la justicia. Las personas nacidas en agosto llevan dentro una presencia natural de liderazgo. No necesitan gritar para hacerse oír, no necesitan forzar las situaciones para ejercer influencia. Hay algo en su personalidad que inspira confianza y respeto de forma natural. Es como si llevaran una verdadera unción que los distingue en cualquier entorno en el que se encuentren. Observa algo fascinante en las Escrituras. Cuando Dios eligió a David para ser rey de Israel, no eligió al más fuerte o al más alto de los hijos de Isaí. Eligió al que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El pueblo de Augusto posee esta misma cualidad de David, un corazón moldeado por principios divinos. No dirigen por ambición personal, sino por auténtica preocupación por el bienestar de las personas a su cargo. Son líderes servidores
porque entienden que la verdadera autoridad proviene de la capacidad de servir con excelencia. Pero hay algo aún más profundo en esta unción de liderazgo. Se manifiesta no solo en posiciones formales de mando, sino en cualquier situación en la que se requiera iniciativa. ¿Cuántas veces en momentos de crisis su familia ha acudido a usted en busca de orientación? ¿Cuántas veces tus amigos te han pedido consejo cuando necesitaban tomar decisiones importantes? ¿Recuerdas la historia de Nehemías? Cuando se enteró de que Jerusalén estaba en ruinas, con los muros derruidos y las puertas quemadas, su corazón se llenó de tristeza, pero también de determinación. No se limitó a lamentar la situación, sino que tomó la iniciativa de hacer algo para cambiarla. En Nehemías 2, versículo 5, le dijo al rey: «Si al rey le parece bien y si tu siervo ha hallado gracia ante ti, te ruego que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que la reedifique». Si naciste en agosto, Dios sembró en tu corazón esa misma capacidad de ver los problemas y buscar soluciones. No eres un mero observador pasivo de las dificultades que te rodean. Hay algo en tu naturaleza que te impulsa a actuar, a liderar procesos de transformación, a ser un instrumento de cambio positivo. Hay una característica muy especial en las personas nacidas en agosto. Tienen un don para organizar y gestionar los recursos. Ya se trate de un hogar, una empresa, un ministerio o una comunidad, saben ver lo que hay que hacer y establecer prioridades claras. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, Pablo enseña: «Pero que todo se haga decentemente y con orden». Fíjate en algo extraordinario. Fue en el mes de agosto cuando Salomón fue ungido rey de Israel. Durante 40 años gobernó sabiamente, trayendo prosperidad y paz a toda la nación. Las personas nacidas en agosto llevan esa misma unción salomónica. Allí donde asumen el liderazgo, crean entornos de seguridad y crecimiento. Sus familias prosperan bajo su guía. Sus empresas florecen bajo su administración y sus comunidades se fortalecen bajo su influencia. Hay algo aún más sorprendente sobre agosto de lo que pocos se dan cuenta. Es el mes en el que se tomaron muchas de las grandes decisiones administrativas del reino de Dios en la historia bíblica. Decisiones que establecieron estructuras duraderas, que crearon sistemas justos, que garantizaron el bienestar de las generaciones futuras. Los agustinos suelen ser llamados a puestos de liderazgo en momentos críticos. Pueden ser empresarios que necesitan salvar empresas en crisis, padres que necesitan reorganizar familias rotas o líderes cristianos que necesitan restaurar ministerios heridos. Su capacidad para ver soluciones prácticas es un don divino. Pero prepare su corazón, porque agosto está conectado con algunos de los secretos más profundos sobre cómo Dios establece su reino en la tierra a través de líderes elegidos. Este mes contiene revelaciones acerca de la autoridad espiritual que pueden transformar completamente su comprensión de su llamado y propósito divinos. Ahora entramos en septiembre, un mes que conlleva una de las revelaciones más solemnes y poderosas sobre el carácter justo de Dios. Si has nacido en septiembre, tienes que darte cuenta de algo extraordinario. Has venido al mundo en el periodo que representa la balanza de la justicia divina, el discernimiento entre el bien y el mal, y la capacidad sobrenatural de ser un instrumento de la equidad celestial en la tierra. La gente de septiembre no puede vivir con la injusticia. Hay algo en su naturaleza espiritual que les molesta profundamente cuando ven que se hace daño a personas inocentes, cuando son testigos de abusos de poder, cuando observan desigualdades que hieren los principios divinos. Es como si llevaran dentro un pedacito del corazón justo de Dios. Observa algo fascinante en las Escrituras. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí y encontró al pueblo adorando al becerro de oro, su reacción fue inmediata y proporcional
a la gravedad de la situación. Rompió las tablas de la ley, quemó el ídolo, pulverizó el oro e hizo que el pueblo lo bebiera. Los nacidos en septiembre sienten la misma santa indignación contra todo lo que ofende la santidad de Dios. No pueden fingir que no ven cuando algo está mal. No pueden omitirse cuando es necesario adoptar una postura. Su conciencia funciona como una brújula moral que siempre señala lo que es correcto ante los ojos de Dios. Pero hay algo aún más profundo en esta sensibilidad hacia la justicia. No solo se manifiesta en las grandes cuestiones sociales, sino también en las pequeñas decisiones cotidianas. ¿Cuántas veces te han pedido que resuelvas conflictos entre amigos? ¿Cuántas veces tu opinión ha sido decisiva para establecer acuerdos justos en tu familia o en el trabajo? ¿Recuerdas la historia del rey Salomón y las dos madres que se peleaban por el mismo bebé? Cuando ambas afirmaron ser la verdadera madre, Salomón propuso dividir al niño por la mitad. La reacción de las mujeres reveló quién era la verdadera madre. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 27, leemos: Entonces el rey respondió y dijo: Dadle el niño vivo a ella, y no lo matéis, porque ella es su madre. Si naciste en septiembre, Dios ha plantado en tu corazón esa misma sabiduría salomónica para discernir la verdad en medio de la mentira. Tienes una habilidad especial para hacer las preguntas adecuadas, para fijarte en detalles que otros no ven, para llegar al fondo de las cosas con el fin de encontrar soluciones verdaderamente justas. Hay una característica muy especial en las personas nacidas en septiembre. Tienen un don para defender a los indefensos. Cuando ven que alguien es maltratado, cuando son testigos de acoso o persecución, cuando observan cualquier forma de opresión, algo dentro de ellos se levanta para proteger a los más débiles. En Isaías 1, versículo 17, encontramos: Aprended a hacer el bien, buscad lo que es justo, ayudad al oprimido, haced justicia al huérfano, defended la causa de las viudas. Esta unción de defensor de los oprimidos no es solo un rasgo de la personalidad, es una vocación divina. Dios utiliza a las personas de septiembre como sus abogados en la tierra, como instrumentos de su justicia, como voces que claman por los derechos de los que no tienen voz. Su indignación contra la injusticia es un reflejo del propio corazón de Dios. Pero, cuidado, esta capacidad de juicio justo debe estar siempre atemperada por la misericordia. Al igual que Jesús equilibró perfectamente la justicia y la gracia, el pueblo de septiembre necesita aprender que el objetivo del juicio divino no es condenar, sino restaurar. En Juan 3, versículo 17, Jesús declaró: Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. También existe una profunda conexión entre septiembre y la revelación de patrones ocultos. Al igual que los investigadores pueden ver conexiones que otros no ven, las personas de este mes tienen un don para identificar las raíces de los problemas, para comprender las causas que subyacen a los efectos, para desentrañar misterios que desconciertan a los demás. Pero prepara tu corazón, porque septiembre está conectado con algunos de los secretos más profundos sobre cómo Dios ejecuta su justicia en la tierra y cómo elige instrumentos humanos para establecer su reino de equidad y verdad. Este mes contiene revelaciones sobre el juicio y la misericordia que pueden transformar tu comprensión de tu papel en el plan divino. Llegamos ahora a octubre, un mes que encierra una de las dimensiones más fascinantes y misteriosas del reino de Dios. Si naciste en octubre, prepara tu corazón para una revelación extraordinaria. Viniste al mundo en el período que representa la apertura de los misterios celestiales, la revelación de los secretos divinos y la capacidad sobrenatural de comprender verdades espirituales que están ocultas para la mayoría de las personas.
Las personas de octubre tienen una sensibilidad espiritual distintiva. Se dan cuenta cuando algo sobrenatural está sucediendo. Pueden recibir fácilmente sueños proféticos. Pueden sentir en su espíritu cuando Dios se está moviendo de una manera especial. Es como si llevaran dentro antenas espirituales sintonizadas con las frecuencias celestiales. Las personas nacidas en octubre llevan la misma unción que José para entender lenguajes espirituales que confunden a los demás. Pueden interpretar señales que Dios está enviando. Pueden discernir significados ocultos en situaciones aparentemente ordinarias. Pueden percibir direcciones divinas a través de circunstancias que otros solo ven como coincidencias. Pero hay algo aún más profundo en esta capacidad de revelación. No se limita a las experiencias místicas, sino que también se manifiesta en la capacidad de ver potencial oculto en personas y situaciones. ¿Cuántas veces has visto cualidades en alguien que nadie más podía percibir? ¿Cuántas veces tu intuición sobre una persona o situación ha resultado ser correcta mucho tiempo después? ¿Recuerdas la historia de Samuel cuando fue a ungir a un nuevo rey para Israel? Todos los hijos de Jesé pasaron ante él, pero Dios no eligió a ninguno de los que parecían más obvios. Tuvo que llamar a David, el más joven, que estaba cuidando las ovejas. En el capítulo 16 de 1 de Samuel, versículo 12, leemos: Entonces mandó llamar, y entró un hombre pelirrojo, hermoso de rostro y de buen parecer, y dijo el Señor: Levántate y úngelo, porque este es. Si naciste en octubre, Dios plantó en tu corazón la habilidad de Samuel para ver más allá de las apariencias. Puedes identificar llamados divinos en personas que otros subestiman. Puedes percibir potencial que no ha sido despertado. Puedes discernir cuando Dios está preparando a alguien para una misión especial. Hay una característica muy especial en las personas nacidas en octubre. Son capaces de recibir estrategias celestiales para resolver problemas complejos. Cuando las situaciones parecen imposibles, cuando los caminos se cierran, cuando los recursos se agotan, son capaces de captar inspiraciones divinas que abren puertas inesperadas. Fíjese en algo extraordinario. Fue en el mes de octubre cuando Daniel recibió algunas de sus visiones más poderosas sobre el final de los tiempos. Sus revelaciones han abarcado siglos y aún hoy nos ayudan a comprender los planes proféticos de Dios. En Daniel 2, versículo 19 leemos: Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en una visión nocturna, y Daniel alabó al Dios del cielo. Las personas nacidas en octubre llevan la misma unción que Daniel para entender los tiempos y las estaciones espirituales. Pueden discernir cuando termina una estación y comienza otra. Pueden percibir movimientos de Dios que aún no son obvios para los demás. Pueden preparar a la gente para los cambios que se avecinan. También existe una profunda conexión entre octubre y la revelación de propósitos ocultos. Al igual que los arqueólogos descubren tesoros enterrados, a las personas de este mes les resulta fácil desenterrar talentos olvidados, redescubrir llamadas abandonadas, revelar potencial que ha quedado sepultado por traumas o desánimos. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, encontramos una promesa especial. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo más profundo de Dios. Tú que naciste en octubre, tienes acceso especial a estas revelaciones del Espíritu. Tus oraciones en busca de dirección divina son respondidas con especial claridad. Tus súplicas de sabiduría son recompensadas con comprensión sobrenatural. Pero prepara tu corazón, porque octubre está directamente conectado con algunos de los mayores secretos sobre cómo Dios revela sus planes para la humanidad.
Este mes encierra importantes claves de revelación profética que nos acercan cada vez más a la gran verdad que me dispongo a compartir contigo sobre los meses más poderosos de toda la Biblia. Hemos llegado a noviembre, el penúltimo mes de nuestro viaje espiritual, y aquí tengo que revelarte algo que podría cambiar para siempre tu comprensión de los planes de Dios. Si naciste en noviembre, prepara tu corazón, porque estás a punto de descubrir que viniste al mundo en uno de los meses más estratégicos de toda la historia bíblica. Pero antes de revelar el gran secreto que prometí compartir, necesito hablar de la esencia única de noviembre. Es el mes de la profunda gratitud, de la preparación para los grandes acontecimientos y de la capacidad sobrenatural de reconocer las bendiciones de Dios, incluso en medio de las tormentas de la vida. Notemos algo extraordinario en las Escrituras. Fue en el mes equivalente a noviembre cuando Noé y su familia entraron en el arca. Durante años, Noé construyó la barca siguiendo las instrucciones de Dios, enfrentándose a burlas e incredulidad. Pero cuando llegó el momento, estaba preparado. En el versículo 1 del Génesis 7 leemos: «Y el Señor dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo ante mí en esta generación». Las personas nacidas en noviembre tienen esa misma capacidad de Noé para prepararse con antelación, para trabajar con paciencia en proyectos a largo plazo, para mantener la fe incluso cuando los demás no entienden lo que están haciendo. Pueden ver más allá del presente y prepararse para futuros que Dios ya ha revelado en sus corazones. Pero hay algo aún más profundo en noviembre de lo que pocos se dan cuenta. Es el mes de la gratitud que transforma. No una gratitud superficial por los buenos momentos, sino una gratitud profunda que reconoce la mano de Dios incluso en las pruebas más difíciles. Es la gratitud que dice como Job: el Señor dio y el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. ¿Recuerdas la historia de Ana, madre del profeta Samuel? Durante años fue estéril, sufriendo humillaciones y un profundo dolor. Pero cuando por fin concibió, su primera actitud fue de gratitud desbordante. En el primer capítulo de Samuel, versículo 1, ella declaró: «Y Ana oró y dijo: mi corazón se alegra en el Señor, mi fuerza se exalta en el Señor. Mi boca se ensancha sobre mis enemigos, porque me alegro en tu salvación». Si naciste en noviembre, Dios sembró en tu corazón esa misma capacidad de Ana para convertir el dolor en gratitud, para convertir las lágrimas en alabanza, para ver bendiciones donde otros solo ven problemas. Su gratitud no es circunstancial, es una fuerza espiritual que atrae más bendiciones divinas. Ahora, hermano mío, hermana mía, ha llegado el momento que estabas esperando. Necesito revelar el gran secreto que he estado guardando durante nuestro viaje. A lo largo de este video he compartido contigo preciosas características de cada mes, pero ahora voy a desvelarte algo que podría revolucionar tu vida espiritual. Hay una revelación extraordinaria en la Biblia sobre 2 meses que llevan una unción especial, un poder sobrenatural que los distingue de todos los demás. Son los meses que marcaron los 2 acontecimientos más importantes de la historia humana: la encarnación del Verbo y su gloriosa resurrección. El primer mes poderoso es diciembre, cuando celebramos el nacimiento de Jesús. Pero no es solo una fecha conmemorativa. Diciembre representa la manifestación de lo imposible, el momento en que Dios se hizo hombre, cuando lo infinito se hizo finito, cuando la esperanza de la humanidad tomó forma humana. Las personas nacidas en diciembre llevan la unción de la encarnación, la capacidad de hacer realidad lo que parecía imposible. El segundo mes poderoso es abril, que ya hemos explorado, pero ahora puedo revelar todo su secreto.
Abril no es solo el mes de la resurrección, es el mes de la victoria definitiva sobre todo lo que nos separaba de Dios. Es el mes que demostró que la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios, que estableció nuestra victoria eterna sobre las tinieblas. Pero hay un tercer mes del que pocos conocen su poder oculto. Marzo. No es solo el mes de la guerra espiritual, es el mes de la preparación para la Pascua, el periodo en el que Jesús se preparó para el sacrificio definitivo. Las personas nacidas en marzo llevan la unción del sacrificio redentor, la capacidad de entregarse por completo para que otros puedan ser liberados. Y ahora la revelación final que sacudirá tu corazón. Tú que naciste en noviembre, estás en el grupo de los meses preparatorios más importantes. Noviembre es el mes que prepara el camino para diciembre, así como Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Las personas de noviembre son los precursores, los que preparan los ambientes para las poderosas manifestaciones de Dios. Existe una conexión profética entre noviembre y los grandes despertares espirituales de la historia. Es el mes en que Dios suscita intercesores, personas que oran sin cesar, preparando el camino para extraordinarios avivamientos. En Isaías 40, versículo 3, encontramos: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad en el desierto una senda para nuestro Dios. Tú que naciste en noviembre, llevas esta unción de Juan el Bautista. Tu trabajo no es solo recibir bendiciones, sino preparar caminos para que otros también puedan ser alcanzados por el poder transformador de Dios. Tus oraciones abren puertas, tu gratitud crea atmósferas favorables para los milagros, tu preparación espiritual precede a los grandes movimientos divinos. Y finalmente llegamos a diciembre, el último mes de nuestro viaje espiritual, pero también el más extraordinario de todos. Ahora que conoces el secreto de los meses más poderosos, puedes comprender en toda su profundidad por qué diciembre ocupa una posición única en la historia de la humanidad y en el corazón de Dios. Si naciste en diciembre, necesitas comprender algo que puede transformar por completo tu visión de tu propósito eterno. Viniste al mundo en el mes que marca el mayor milagro de todos los tiempos, cuando el Creador del universo se hizo criatura, cuando lo infinito se limitó a lo finito, cuando Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en hijo de Dios. Diciembre no es solo el mes de la Navidad como celebración cultural, es el mes de la encarnación, el periodo que representa la capacidad de Dios para hacer posible lo que la mente humana considera imposible. Las personas nacidas en diciembre llevan dentro esa misma unción de la encarnación, la capacidad sobrenatural de materializar sueños que parecen inalcanzables. ¿Te has parado alguna vez a contemplar la magnitud de lo que ocurrió aquel diciembre de hace más de 2000 años? El Verbo que estaba con Dios desde el principio, por medio del cual se hicieron todas las cosas, decidió despojarse de su gloria celestial para habitar entre nosotros. En el versículo 14 de Juan leemos: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Las personas nacidas en diciembre tienen esta misma capacidad de encarnar ideas celestiales en realidades terrenales. Pueden tomar conceptos abstractos y convertirlos en proyectos concretos. Pueden materializar visiones espirituales en logros prácticos. Pueden hacer que lo imposible se convierta no solo en posible, sino en inevitable. Fíjate en algo extraordinario del nacimiento de Jesús. No vino en un palacio real, sino en un humilde pesebre. No fue anunciado primero a los poderosos, sino a unos sencillos pastores. No nació con pompa y circunstancia, sino en la sencillez de un establo. En Lucas 2, versículo 7 leemos:
y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Si naciste en diciembre, Dios sembró en tu corazón esa misma humildad del niño Jesús. No necesitas grandes estructuras para lograr grandes cosas. No necesitas reconocimiento humano para cumplir los propósitos divinos. No necesitas abundantes recursos para generar impactos extraordinarios. Tu grandeza reside en la sencillez. Tu fuerza reside en la humildad. Hay una característica muy especial en la gente de diciembre. Les resulta fácil traer esperanza en tiempos de desesperación. Así como el nacimiento de Jesús trajo luz en una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad, estas personas llegan a las situaciones más difíciles cargadas de una atmósfera de posibilidades renovadas. Tú, que naciste en diciembre, tienes una unción especial para ser instrumento de nuevos nacimientos espirituales. Vuestras palabras tienen el poder de tocar corazones endurecidos. Vuestra presencia crea ambientes propicios para encuentros genuinos con Dios. Vuestras oraciones abren caminos para que la gente experimente el milagro de la regeneración. Pero prepara tu corazón para la revelación final, porque diciembre encierra el último secreto sobre cómo Dios obra sus mayores milagros. A través de la unión perfecta entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra, entre lo imposible y lo posible. Y tú, nacido en este mes sagrado, has sido elegido para ser el puente entre estos dos mundos. Mi querido hermano y hermana, hemos llegado al final de este extraordinario viaje a través de los secretos bíblicos de los meses de nacimiento, y estoy seguro de que el Espíritu Santo ha tocado tu corazón de una manera especial durante cada revelación que hemos compartido juntos. Sin embargo, más que características individuales, hemos descubierto algo revolucionario. Cada mes de tu nacimiento lleva una parte del ADN espiritual que Dios plantó en tu alma incluso antes de que respiraras por primera vez. El momento en que viniste al mundo no fue una coincidencia. Fue un decreto divino, una elección celestial, un plan perfecto del Creador para equiparte con las herramientas espirituales que necesitas para cumplir tu propósito eterno. Y ahora entiendes el secreto de los meses más poderosos. Diciembre, marzo y abril no son solo fechas en el calendario, son hitos espirituales que han definido el curso de la historia humana. El nacimiento, la muerte redentora y la resurrección de Jesús establecieron para siempre que no hay imposibles para Dios, que no hay situación que no pueda ser transformada por el poder divino. Si naciste en diciembre, marzo o abril, tienes la responsabilidad especial de ser instrumento de los mayores milagros de Dios. Pero no te entristezcas si tu mes no está entre estos tres, porque cada período del año ha sido bendecido con unciones específicas que son igualmente preciosas a los ojos del Altísimo. La verdadera revelación de este mensaje no es solo conocer las características de tu mes de nacimiento, sino darte cuenta de que Dios no crea a las personas por casualidad. Cada vida es un proyecto divino. Cada nacimiento es la respuesta a una oración que puede haber sido hecha hace generaciones. Cada persona que viene al mundo trae consigo una pieza única del rompecabezas del reino de Dios. Ahora que conoces estas profundas verdades, una pregunta se hace inevitable. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Cómo vas a utilizar esta revelación para cumplir el propósito para el que fuiste creado? ¿Cómo vas a permitir que las características espirituales de tu mes de nacimiento se manifiesten plenamente en tu vida? No dejes que este conocimiento se quede solo en tu mente. Conviértelo en oración, en acción, en transformación real. Busca a Dios en oración y pídele que te revele cómo puedes utilizar las características espirituales de tu mes para bendecir a los demás y expandir el reino de los cielos.
Y si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha hecho darte cuenta del significado divino de tu mes de nacimiento, por favor, dale a me gusta a este video y compártelo con los demás. Si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete y ayúdanos a difundir la palabra de Dios, porque con cada video estamos construyendo una fortaleza de fe. Para obtener una comprensión más profunda de la palabra de Dios, vea el siguiente video. Permanece en la paz del Señor.